como siempre acompañado por nuestro gran amigo José Fernández Hoyos. El tema que vamos a desarrollar hoy día se trata de infecciones, cirugía y antibióticos. ¿Qué cosa es un antibiótico o antimicrobiano? Semánticamente aparentemente parecen diferentes, pero al final es el mismo. Estos son aquellas sustancias que son capaces de destruir las bacterias. En este caso se llama bactericida, y los que inhiben o retardan el crecimiento bacteriostático de aquellas seres que se llaman bacterias, pero sin afectar al huésped. Estos antibióticos fueron inicialmente producidos, o los que presentó primero fue el doctor Fleming en el año 98. Hoy día ya está industrializado una gran cantidad de productos con actividad antimicrobiana. Entonces tenemos dos grupos ahora, los naturales o biológicos o los semisintéticos. ¿Se escucha bien, verdad? Por favor. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Muy bien. Hay que tener en presente conceptos importantes para poder revisar bacterias. Es todo un libro, un capítulo. Vamos a tratar de hacer sintéticos y que ustedes luego complementen con la lectura. La bacteria es un microorganismo unicelular, procariota, o sea, no tiene núcleo. No tiene núcleo. Tienen diferentes formas, bacilos, cocos, vibrios, etc. En la naturaleza y en el organismo existen una gran cantidad. Existen normales en nuestro organismo que son beneficiosos, no producen daño. Y estas bacterias inclusive ayudan al funcionamiento de nuestro organismo. Por otro lado, existen otro grupo que sí producen enfermedades. Estas bacterias que existen en nuestro organismo, ya sea interno o en el tubo gastrointestinal o en la piel, se llama flora normal. Entonces ellos nos ayudan, viven con nosotros, colaboran con nuestro funcionamiento. Entonces, en este grupo existen los bacteriostáticos, un grupo de antibióticos que inhiben el crecimiento o retardan el crecimiento celular de la bacteria. Esto es reversible. Si no damos el antibiótico oportunamente, en tiempo correcto, las bacterias van a volver a crecer rápidamente. Y esto depende bastante del sistema inmunológico de nuestro organismo. En cambio, el bactericida sí destruye, entre comillas, mata, asesina la bacteria. Es irreversible y actúa en forma independiente a la inmunología. En cambio, el bacteriostático depende mucho del aspecto inmunológico. En eso es la diferencia. Para saber el uso de los antibióticos y por qué utilizamos, tenemos que conocer la estructura bacteriana. Si bien hemos dicho que la bacteria es unicelular y no tiene núcleo, pero tiene una estructura que se llama nucleoide, donde va a estar el ADN circular. Y además va a tener un traductor que es el ARN mensajero. Esta bacteria vive entre una presión de 5 a 20 atmósferas. Es importante tener este concepto para el uso de antibióticos. Tiene membrana celular como cualquier célula.
esta membrana celular tiene bicapa, doble capa lipídica. Pero en la parte externa hay una estructura dura, gruesa, resistente, que se llama pared celular. Este es un conglomerado bastante fuerte de unos peptiglicanos, o llamado también mureína. En su interior, además, vamos a encontrar los ribosomas, que son el 50S y el 30S. Además, va a depender también de las vías metabólicas, o sea, del ácido paramenólico. Esta es más o menos la estructura de la bacteria. Si bien recuerdan ustedes, ya se les informó, ya saben que hay una bacteria que es el grupo de los gram positivos y de los gram negativos. Y esto va a depender de la coloración gram, solamente es por eso. Pero la pared celular es totalmente independiente. Por eso es que las bacterias, los antibióticos hay que elegir para qué le estamos dando, para los gram positivos o los gram negativos. En los gram positivos es la pared celular que acabamos de describir. Membrana celular o membrana citoplasmática cubierto por una gran capa de pared celular. En cambio, en los gram negativos es una membrana citoplasmática interna con una pared celular delgada y sobre ella una membrana externa, que también es doble o bicapa, ¿no?, de lípido. Pues mira la diferencia entre gram negativo y gram positivo. Aquí vamos a hacer un recuerdo. Por supuesto, esto va a tener que ser complementado con agrupar ustedes a cada uno de ellos, pero este es un resumen del mecanismo de acción de cada bacteria. En primer lugar, vamos a referirnos a las bacterias que van a tener acción en la pared celular, que son los inhibidores de la pared celular, o sea, inhibidores de los peptidoglicanos, y este grupo está conformado por los betalactámicos, todo este grupo y estos antibióticos. Y a esto se le conoce como bactericida, porque es destructivo. Bactericida, destructivo. Destruye la pared celular, entonces la bacteria revienta porque su presión se pierde. Luego, en un segundo grupo, tenemos bacterias que van a tener acción a nivel del citoplasma, de la membrana plasmática. Y esta también va a ser bactericida, porque la bacteria va a ser destruida. Y en este grupo vamos a tener a las polimixinas y a la daptomicina. En el tercer grupo, ya los antibióticos van a inhibir la producción de proteínas. Recordemos que cuando el ADN va a traducir la formación a través del ARN mensajero, va a traducir los péptidos para formar las proteínas, a este nivel actúan dos grupos de antibióticos. Y estos ribosomas tienen dos partes, el 50S y el 30S. A nivel del 50S, la inhibición de esta estructura va a estar el grupo de las streptogaminas, cloranfenicol, lincosamidas, linezolid y los macrólidos. Y en 30S va a tener acción las tetraciclinas y los aminoglicolidos. Mira qué importante es conocer que este grupo es bacteriostático, no es bacteriolítico, porque inhiben el crecimiento, retardan el crecimiento. Luego, en el cuarto grupo, para ir en orden, va a interferir en la síntesis del ARN y el ADN. Interfieren en la síntesis, por lo tanto,
que serán bactericidas. ¿Por qué? Porque van a impedir la formación de sus elementos nucleares importantes y van a ser destruidos las células. En este grupo están las quinolonas, metronidazol y las rifampicinas. El quinto y último grupo, ustedes saben que la bacteria depende mucho del ácido fólico. Y el ácido fólico es importante para la formación de aminas, para la síntesis del ARN y ADN. Entonces, este metabolito PABA va a ser precursor del ácido fólico. Y a este nivel va a actuar estos antibióticos. Va a inhibir esta vía metabólica, por lo tanto va a permitir que la bacteria se va destruyendo de a poco. Y este grupo también es conocido como bacteriostático. Entonces tenemos 3 grupos de bactericidas y 2 grupos de bacteriostáticos. Este es un resumen, una vista panorámica, y probablemente más abajo vamos a indicar algunos de los grupos, pero me gustaría que ustedes complementen la investigación, el estudio de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de nuestro interés. Como nosotros hacemos cirugía, vamos a referirnos a los antibióticos que en cirugía utilizamos, ¿no? Las penicilinas estándar no usamos. Las estafilococos tampoco. Estos generalmente es para la piel, ¿no? Para los gram positivos. Algunos al gram negativos, perfecto, pero la mayoría es gram positivo. Los aminopenicilinas, aquí sí vamos a utilizar, por ejemplo, para el E. coli, proteus, para las enterobacterias en general, la influenza, la salmonella, etc. Y luego las antipseudomonas, ¿no? Eso también es todo este grupo de antibióticos que podemos usar para aquellos bacilos que no son estables, no son sensibles a la beta-lactamasa. Cefalosporinas, hay 4 generaciones de cefalosporinas. Los 4 son utilizados en cirugía de abdomen, dependiendo para cada quien. Primera generación, por ejemplo, tiene acción sobre E. coli, Proteus, Klebsiella y neumonía, y la segunda generación, Bacteroides fragilis, que es un anaerobio. La tercera generación para gram negativos anaerobios, las enterobacterias, todas ellas. Y la cuarta, ¿no? Tiene acción para la pseudomonas, además, ¿no? Pseudomonas. Entonces, estos son los grupos en general de los antibióticos, si queremos y revisar el mecanismo de acción de cada uno. ¿Qué cosa es profilaxis antibiótica? La profilaxis significa prevención. Significa que debo utilizar algo para evitar que se me complique con infección. Entonces hay que utilizar un fármaco para prevenir o controlar esa infección en un procedimiento quirúrgico. Hay riesgos que pueden infectarse, por lo tanto, conviene usar profilaxis. Principios generales. ¿Qué beneficios tiene y qué riesgos estos procedimientos quirúrgicos? Cuando hay un riesgo de infectarse de una herida operatoria. Cuando el potencial de severidad y consecuencia es de ISO, por ejemplo, se contaminó. Se estaba operando un colon, se perforó y hay que hacer profilaxis porque ya hay un riesgo de infectarse. Y hay que ver la efectividad de la profilaxis en cada paciente. Recordar que el paciente no es una máquina, hay que ver caso por caso. Cada caso es independiente. ¿Cómo lo vamos a seleccionar? Según las cirugías.
En cirugías prolongadas, más de 6 horas, hay que utilizar profilaxis. No en todas, pero sí debemos utilizarse en aquellos pacientes que tienen riesgo. Cuando la pérdida de sangre es importante, en esto en lo que corresponde a abdomen, pero los traumatólogos usan pues en la reducción abierta, en la cirugía ortopédica, en profilaxis también, en las rinoplastías complejas, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de corazón abierto, artroplastías, además de que nosotros podemos utilizar en cirugías prolongadas y pérdidas sanguíneas importantes. Ellos también hacen antibiótico profilaxis. Dentro de ellos creo que los más constantes son los traumatólogos y los cardiólogos. Entonces la dosis única es un estándar, suficiente en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo los traumatólogos, dependiendo de qué están operando, algunos hacen dosis única a periodo corto, otros hasta 72 horas. Requisitos para el antibiótico profilaxis. Primero, dejar presente, dejar claro que la vía de administración es la endovenosa. No es la vía oral, no es la intramuscular. Entonces debemos tener claro que este antibiótico tenga una buena actividad antibiótica. Debe utilizarse una dosis adecuada y en el momento adecuado. Los antibióticos deben ser de baja toxicidad, ser efectivos y de bajo costo. No utilizar pues los antibióticos de alto costo, los de última generación. Y acá en el patrón de sensibilidad del hospital, ¿a qué se refiere? Acá me quiero detener un poco. Cada hospital, independientemente del resto, debe tener su flora estudiada. ¿Cuál es la sensibilidad y qué bacterias tiene cada hospital? Y dentro de cada hospital, cada servicio también debe tener su flora. Porque de acuerdo a eso, para que se utilice no solamente como antibiótico profilaxis, sino como tratamiento. Estos antibióticos no deben tener mucho riesgo de alergeno, o sea, de hacer profilaxis, debe conocerse su funcionamiento. No debe tener interacción con otras drogas y generalmente debe evitarse utilizar antibióticos de amplio espectro, o sea, lo que agarra todo. Y debe tener una vida media larga. Y administrar durante menor tiempo posible. Esa es la forma como se utiliza, se elige el antibiótico profilaxis. ¿Cuándo administrar? Aquí a veces supongo que va a haber controversias de algunos, porque es cierto, lo que está descrito en forma general, el momento óptimo es entre 30 a 60 minutos antes de la cirugía, en intervenciones cortas, a veces es durante la inducción de la anestesia, excepto en cirugías de cesáreas y en colon, debe administrarse inmediatamente antes de la incisión de la piel. Estos datos son generales, repito, no podemos estar de acuerdo muchos, otros sí, y va a depender también de los protocolos de cada servicio. Hay algunas variaciones, y tampoco es mucho, ¿no? Es una variación cortísima. Duración. Solo que debe durar durante el procedimiento quirúrgico, no más de 24 horas. Excepto en corazón abierto, artroplastías, utilizan hasta 72 horas. Y luego viene, pues ya, si no es profilaxis, si ya vamos a usar 2 días, por ejemplo, en una cirugía de vesícula, ya no es profilaxis. Ya tiene que ser un tratamiento terapéutico que debe durar de 7 a 14 días, a veces hasta más, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Recuerden que generalmente el tratamiento antibiótico se inicia en forma empírica y luego debe ser verificado, evidenciado por un cultivo, en caso se trate de un tratamiento terapéutico.
El uso está indicado, perdón, de la profilaxis no está indicado generalmente, salvo en lo que ya se ha mencionado, ¿no? En las prótesis, tanto cadera, malla, en mastectomías, en lipectomías por la gran pérdida de sangre, patología quirúrgica vulvovaginal y en los inmunodeprimidos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ellos debe utilizarse. Generalmente no, pero en ellos sí. Ideal utilizar en gram positivos o flora bacteriana de la zona. ¿Por qué gram positivos? Porque un buen porcentaje va a ser contaminación de la piel. En todo caso, tener presente de dónde es la flora bacteriana. Si estamos sospechando que la flora bacteriana puede corresponder a colon, tienen que ser los antibióticos dirigidos a patología colónica. La profilaxis no puede ser igual para una artroplastia de cadera que para la cirugía de colon, porque son diferentes gérmenes. El riesgo es para cubrir diferentes gérmenes. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en una patología gastrointestinal, ¿qué tenemos? Bacilos entéricos. Si hay riesgo alto, cefalotina, 1 a 2 gramos. Y si eso no funciona, por alguna razón, cefalotina, ¿verdad? Y luego también tenemos un plan B, pues como todos, si es un alérgico, la clindamicina, y tiene que ser monodosis. Vías biliares, lo mismo, casi porque la flora es casi similar, y también monodosis. En intestino delgado, intestino delgado y colon, generalmente son bacterias entéricas de la zona, y hay que utilizar metronidazol, por ejemplo, o gentamicina. Como alternativa, también gentamicina con clindamicina, con gentamicina, etc. Es una asociación porque es una flora mixta. Si es flora mixta, por supuesto, hay que utilizar el antibiótico correspondiente. Para apéndices, generalmente cuando hay una posible complicación, también dirigido a flora entérica. En traumatismos penetrantes, lo mismo, siempre en cuando hay sospecha de compromiso del tracto gastrointestinal. Aquí alguna relación de los antibióticos. Cuando se hace colecistectomía por colecistitis crónica, es una colecitis que viene, va y repite. Estos son el grupo de antibióticos que podemos usar. Amoxicilina, amoxicilina más sulbactam, cefalosporina de primera generación y cipro. Cuando es colecistomía por colecistitis aguda, es lo mismo, porque aquí lo que podría agregarse es un antianaerobio, por ser agudo. Y en la exploración de vía biliar es parecido. ¿Por qué? Porque puede venir también una flora normal del tracto gastrointestinal. En hígado, diverticulitis no perforado. Diverticulitis no perforado. ¿Qué cosa encontramos en el colon? Gram negativos, anaerobios. Entonces, este grupo es la que vamos a usar para este tipo de patologías. En apendicitis no complicada, porque la flora se parece igual. Y en la perforación de menor también. O sea, en todo este grupo, el antibiótico debe ir dirigido a un gram negativo y al anaerobio. Pues, en conclusión, eso es lo que significa esto. Entonces, para concluir, profilaxis antibiótica, debemos tener presente que debe ser de espectro reducido. El antibiótico debe estar orientado de acuerdo a la flora del órgano, conocer la flora hospitalaria, nuevamente repetimos, y es aquí importante tener presente la farmacocinética. O sea, estimados alumnos, no repitan recetar antibióticos porque le dijeron, porque le mencionaron. Tienen que conocer la farmacocinética,
las vías de administración, vías de eliminación, asociaciones, etcétera, 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 de cada antibiótico. Es importante conocer eso. Principios que se deben tener en cuenta. Identificar el microorganismo sería lo ideal, ¿no? Que todos sepamos qué microorganismo es. Pero a veces se hace en forma, o en la mayoría de casos se hace en forma empírica, considerando la flora normal. Conocer la sensibilidad, lo que ya hemos mencionado, conocer la eficacia del antimicrobiano, su espectro y a qué órgano nos estamos dirigiendo. Escoger el medicamento más efectivo y seguro y a una dosis adecuada. Siempre tratar de usar monoterapia, monodosis, para evitar el amplio espectro y utilizar el antibiótico más barato, entre comillas, porque no es el más caro, no es el mejor. Cambiar el antibiótico solo si es necesario, salvo en función, en este caso ya no solamente se dirige a la profilaxis, sino al tratamiento. A veces nos desesperamos, paciente está operado de una peritonitis, al día siguiente dice, no, pero no mejora y cambiamos el antibiótico. No. Para cuidar el antibiótico, para cambiar el antibiótico tenemos que tener algunos criterios. Uno, no debe hacerse menos de 3 o 4 días. Debe evaluarse la evolución. Y en ese momento, inclusive para ese momento, ya tenemos el cultivo. Si tenemos el cultivo, si la sensibilidad está adecuada, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero si tenemos el cultivo, si la sensibilidad no es adecuada, hay que cambiar. Entonces, hay que tener claro esos conceptos para la utilización adecuada del antibiótico. Acá una relación de los antibióticos para que tengan presente. Tenemos 4 grupos, ¿no? Los gram negativos aerobios, o sea, vive en medio oxígeno. Y ahí tenemos E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacterias, Serratia, Morganella y Citrobacter. Estos son aerobios, pero tienen la facultad de ser, la característica de ser facultativo. O sea, en algún momento, por algunas condiciones, se pueden volver anaerobios. Por eso se llama anaerobio facultativo. Entonces, no siempre decir, no, este es un gram negativo aerobio. Entonces, siempre considerar que por algunos factores pueden convertirse en anaerobios. Por eso se le conoce o está en el grupo de los anaerobios facultativos. Y cuando lean los libros de farmacología, si no lo saben diferenciar, se van a perder porque les va a hablar también de anaerobiosis facultativa. Y aquí vamos a tener al gran oportunista, el pseudomonas. Este es un oportunista cuando hay un paciente de larga hospitalización, cuando hay un inmunodeprimido, aprovecha y va a contaminar el tratamiento difícil. Luego tenemos los gram negativos anaerobios. Esos también forman la flora intestinal. Bacterioides frágiles, el dinísil y el fusobacterio. Los que están a la columna derecha, los gram positivos y los gram negativos, son infrecuentes en contaminar la cavidad abdominal. Patógenos comunes en la cavidad abdominal. Nuevamente haciendo más o menos un recuento, ¿no? Microorganismos que afectan de infecciones intraabdominales, gram negativos facultativos, otra vez, E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacterias, Morganella y otros gram negativos entéricos. Estos son los gram negativos facultativos. Los anaerobios obligados, todos son anaerobios. Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus y los lactobacilos. Después tenemos los cocos positivos facultativos,
los enterococos, estafilococos, estreptococos. Y finalmente, este gran oportunista que es la pseudomonas. ¿Quiénes son los determinantes de una infección quirúrgica? Aquí tenemos dos círculos. Uno corresponde a la propia característica de las bacterias. Aquí vamos a ubicar las bacterias endógenas y exógenas. Aquí se llaman endógenas a los que están en el interior de nuestro organismo. Estas bacterias se encuentran pues desde la boca, esófago, estómago, intestinos, colon. Y los exógenos son los que están afuera, o sea, en la piel. Y los que dependen del mecanismo de defensa del huésped, o sea, de nosotros, los mecánicos. ¿Quién es la principal barrera de nuestro organismo, el mecánico? La piel y las mucosas. Los biológicos, las células, ¿no? Los leucocitos, los monocitos, células gigantes, etc. Y los humorales, los anticuerpos. Y el medio ambiente, por supuesto, otro círculo importante. Con aguas contaminadas tenemos mayor riesgo de infectarse. Si no hay una limpieza adecuada, si el aire está contaminado como nuestra querida Lima, o la presencia de minerales. Cuando estos tres círculos confluyen, entonces la probabilidad de infección es alta. Es alto. Y nuestro organismo, a pesar de tener su mecanismo de defensa en estas dos partes, en estas tres, perdón, van a sucumbir ante la presencia de gran cantidad de bacterias exógenas y ante la insalubridad de nuestro medio ambiente. Factores que aumentan la incidencia de infecciones. Factor paciente, factor herida y factor tisular, o sea, inmunológico. El factor paciente, el endógeno y exógeno. ¿Qué factores endógenos y exógenos van a incidir en la infección? Factor paciente, endógenos, ¿quiénes? La edad, por supuesto, no es lo mismo, pues una resistencia de una tercera edad, de un recién nacido, de una de edad media, ¿no? Las enfermedades preexistentes, los diabéticos, los obesos. Las hospitalizaciones prolongadas, los cirujanos siempre a veces no bien vistos por los pacientes, doctor, pero ¿por qué me dé alta si yo no estoy sano? Yo debo ir a mi casa sano, y nosotros nos desesperamos que se vaya a su casa al día siguiente. No por fastidiarlos, sino para evitar la infección intrahospitalaria que se debe. Y eso otra vez viene a colación acá, ¿no? Por eso es importante conocer nuestra flora bacteriana, ¿no? La sensibilidad. No es lo mismo que nos dé una neumonía de la flora intrahospitalaria que nos dé una neumonía de la calle. También es un factor endógeno las operaciones abdominales. Se puede perforar, se puede lesionar. Los cánceres, ni modo, todos los cánceres son riesgo de infectarse. Y las infecciones en los sitios que a veces no es accesible. Por supuesto, acá el corolario, la desnutrición y el tabaco. El tabaco es importante también. Eso en los factores endógenos. ¿Y en el exógeno qué tiene que ver? Por supuesto, ¿cuánto dura la operación? Estamos diciendo en los endógenos no va a hacer daño el tiempo de hospitalización. No es lo mismo que una vesícula termine operando en 2 horas y en 6 horas. Ya es un riesgo. Y que se haya perforado los guantes y que no se haya dado cuenta y está manipulando asas o intraabdominal con guantes perforados. Los procedimientos de emergencia o de urgencia. Estimados alumnos, no es lo mismo operar una emergencia o urgencia de una cirugía electiva. Siempre la cirugía de emergencia tiene un riesgo. Primero, porque no se los estudia adecuadamente. Se hace lo necesario para salvarle la vida. En cambio, cuando uno hace cirugía electiva, se hace todos los estudios para que todo quede bien.
Por eso es que los procedimientos de emergencia se pueden complicar con más frecuencia y el riesgo es alto. También es importante la hora, el mes del año. No creo mucho en el mes del año, pero en la hora sí. No es lo mismo que el cirujano haya dormido sus 6 horas por lo menos, y al día siguiente haya tomado su desayuno, 8 de la mañana, comienza su cirugía silbando, cantando, riendo, jugando, ¿no? Lleno de ánimo. Y una cirugía a las 3 de la mañana, has trabajado todo el día, no has dormido todo el día, estás de guardia en la noche, y no es lo mismo una cirugía de las 3, 4, 5 de la mañana. Y eso hay que tener presente. En el mes y en el año la estadística dice que a veces más es en el calor y en el frío. Y por supuesto, importante el último, ¿no? La contaminación por el aire. No podemos tener pues una sala de operaciones expuestos hacia afuera, con las ventanas abiertas. Ahora se habla del aire laminar, que tenemos que tener herméticamente cerrado y ¿no? Para que no entre el aire contaminado del exterior. Eso se refiere a los factores que aumentan la infección, las incidencias de infecciones, lo que corresponde al paciente. Y nos vamos a lo que corresponde a la herida. Tipos de herida, que lo vamos a ver más abajo. Lo dejo para eso. Contaminación de la herida, no es lo mismo que ha venido ya contaminado con tierra, con detritos, que una herida quirúrgica. La eliminación preoperatoria del pelo. Acá se supone que ya ustedes han revisado, no estoy muy seguro. En mi generación, todo paciente que era sometido a cirugía se le rasuraba los vellos, el vello pubiano. A toditito, sin excepción. Entonces, aparecieron unos estudios donde no había ninguna significación entre rasurar y no rasurar. Más aún, los que se rasuraban en algunos trabajos evidenciaban un poco más de riesgo de infectar. ¿Por qué? Porque al momento de rasurar se hacían o quedaban múltiples fisuras en la piel y a través de esas fisuras ingresaban bacterias al torrente circulatorio, bacteriemia, por ejemplo, que estaban operando una cadera, hacían la infección. Hoy día ya no se rasura. Ya no se rasura. No sé si en algún hospital lo hace. Hoy día, máximo, si el vello molesta, se hace una tricotomía, o sea, se corta el vello, el pelo, en esa zona que vamos a hacer listo, y nada más. Y es más, algunos cirujanos también ya exageran, hay unos vellos gigantes, ¿no? Ya no, le ponen la sutura sobre eso, sin hacerle el recorte. Por lo menos nosotros hacemos el recorte. ¿Para qué? Para que el pelo no ingrese a la herida y también contamine. Luego, el lavado de la herida, claro, es un factor de contaminación. Si no lo hemos lavado, no, ya nomás ponlo así nomás y ponle alcoholcito. No, la piel tiene que desinfectarse. ¿Cuál es la función del lavado de la herida? Y dice, para hacerlo tenemos que entender por qué hacemos. La piel tiene flora normal. Durante el reposo, estamos la ropa, la flora normal se va a multiplicar en forma abundante. Si se ha bañado en la noche, la flora normal se ha multiplicado durante la noche. Se bañó al principio de la noche y tiene que operarse mañana. Entonces, ese paciente, si lo llevamos a sala, solamente le pasamos alcoholcito, tiene una gran cantidad de microbios. Y eso va a ingresar por una incisión pues, de 10 centímetros, de 5 centímetros. Pero si le lavamos bien con jaboncito, con antisépticos, ¿no? Y le pasamos alcoholcito, la flora va a disminuir al máximo. No va a desaparecer, no se esteriliza, pero baja al máximo. Esa es la finalidad por la que hay que lavar adecuadamente. Y los vendajes adhesivos, o sea, los esparadrapos, a veces nos emocionamos, le ponemos
un esparadrapo de 10 centímetros y pegamos a la piel, y al día siguiente cuando sacamos el esparadrapo sale con toda la piel. Entonces los esparadrapos deben ser solamente para mantener. Excepcionalmente se debe poner vendajes compresivos cuando hay riesgo de sangrado, ¿no? Porque estamos viendo que está sangrando, si no, ¿no? Solamente para fijar las gasas. Y luego el factor tisular, ¿no? El riego sanguíneo, acá otra recomendación. Tenemos que estar presentes cuando hacemos la incisión, a veces cuando sangra el celular subcutáneo, sobre todo si es abundante. Agarramos la pinza y cogemos los vasos más la grasa y lo ligamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos privándole de la buena irrigación. No estamos cumpliendo con los principios quirúrgicos, ¿no? Entonces, hay que hacer una hemostasia puntualizada, individualizada de la arteria que está sangrando. Los capilares no, porque tienen que estar indemnes para poder reparar. Y luego la inmunidad. La inmunidad es importante. Entonces, todos esos factores tenemos que tener presente para poder ir adecuadamente a nuestra operación. Luego viene esto que ahora se conoce como infección del sitio operatorio o del sitio quirúrgico, el famoso ISO. Esta es una complicación de la herida operatoria, de la incisión que acabamos de hacer, ¿no? Se desarrolla después de que hemos hecho la cirugía, se supone, cumpliendo todos los principios de bioseguridad. Entonces, si se infecta, se llama ISO. Este ISO ya está bastante tipificado cuando la infección de la herida que acabamos de hacer en una operación hasta los 30 días es considerado ISO, cuando no tiene prótesis. Pero si tiene prótesis, hasta el año. Hasta los 30 días es quizás aceptable, ¿no? Porque el paciente se ha infectado, de repente quedó un seromita adentro, un hematoma pequeño, etcétera. Lo que llama la atención es si tiene, o sea, si le hemos colocado una malla en la región inguinal, si se infecta, hasta un año es responsabilidad de nosotros. El famoso ISO, infección del sitio de la operación. Y responsabilidad de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué culpa tengo yo si a los 8 meses, por alguna razón se infectó, pero 8 meses estuvo sin infección? Pero está tipificado así. Lo que sí hay que tener presente, y muy presente, y muy en cuenta, que una infección del herida operatorio, o sea, un ISO, es devastador. Desde el punto de vista de la persona, biológico, ¿no? Económico, porque cuesta caro, no solamente hospitalización, antibióticos, volverse a operar, etcétera, etcétera. Y puede causar dos cosas que no nos gusten, ¿no? Una incapacidad, aún la muerte. De eso tenemos que cuidar. Y para eso tenemos que cumplir todos los principios de bioseguridad. Objetivos. ¿Qué hay que hacer para que no se ocurra eso? Diagnóstico. Si se estaría presentando, hay que hacer un diagnóstico oportuno, no decir, no, no parece. En cirugía abdominal, en incisiones, sobre todo si hay gran cantidad de panículo adiposo, siempre va a quedar pues un espacio de repente real donde va a ser un seromita, un pequeño coágulo, un pequeño hematoma. Entonces, al día siguiente, 2 días está rojito y el paciente dice, doctor, me duele. No, así es. No es así. No podemos. Siempre tenemos que tener presente que el paciente tiene la razón. Hay que mirarlo. Lo palpamos. Si duele, inclusive nosotros los cirujanos que
los que somos cuidadosos, ¿qué hacemos? Agarramos, le retiramos un puntito y exploramos, previa higiene, por supuesto, y previa limpieza, y hacemos una exploración de esa zona. Con una pincita. ¿Qué sale? O suero, o sangrecita, o grasita. Nada. Ya con eso se resolvió su problema. O sea, diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Si en los 5 días me dice, doctor, me duele, y no le hago caso. No, pues a los 5 días ya se instaló la infección. Entonces, a eso se refiere que hay que hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Y luego nos recomiendan de que hay que disminuir los ISO en los hospitales. En los hospitales están vigilados, por lo menos, por supuesto en cirugía, está vigilado la cirugía de hernias y la cirugía de vesícula, ¿no? Entonces, y esto también, ¿qué pasa? Hay que disminuir los costos. Aunque si hay un ISO, el costo es alto. ¿Y eso qué implica? La aparición de ISO. Por eso nos vigila. ¿Qué significa? Mala calidad de atención. Doctor, ¿qué pasa? En lugar de tener 0.5 de ISOs en mensuales, pues usted tiene 4%. Mala calidad de atención. Revise usted su protocolo, revise dónde está el problema. ¿Está en el baño? ¿Está en sala? Hay que revisar para que eso disminuya. Y hay que informar adecuadamente. Y otra vez viene disminuir el tiempo de hospitalización. A veces el paciente se pone fastidioso, ¿no, doctor? Es que no tengo nadie en mi casa, que mi mamá no está, que, etc. Bueno, lamentablemente hay que convencerlos de que alguien lo apoye. Pero el alta médica es el alta médica, decide el médico y debe salir a la casa. Criterios. Del año 90 atrás era un desorden. Y en ese grupo estábamos con nosotros. Desorden. Todos trataban a la infección de la herida como querían, lo llamaban como querían. Pero el año 92 se reúnen las sociedades de epidemiología, estas sociedades que en un congreso, y deciden sistematizar y modificar la definición del término, en todo caso modificarlo, unificar todos esos términos que se utilizaban, y le llamaron infección de la herida quirúrgica, por el que queda como infección del sitio operatorio, y algunos le conocen como infección del sitio quirúrgico, no importa. Entonces, eso es lo que apareció, del 90 atrás se está utilizando. Y ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Son 3 grupos de infecciones por este responsable, ¿no? Este es el responsable. ISO superficial, ISO profundo e ISO órgano espacio. El ISO superficial es cuando se infecta después de la incisión, después de la cirugía, la piel y el tejido celular subcutáneo, o sea, piel y grasa. Cuando esas dos estructuras se infectan, se llama ISO superficial o incisional. ISO profundo, cuando se infecta el músculo con su fascia, una fasciitis necrotizante, por ejemplo. Ese se llama ISO profundo. Y ISO órgano espacio, cuando se ha infectado en el lugar donde hemos operado. Por ejemplo, se ha operado de una colecistitis aguda y de repente nos hace un absceso en el lugar donde hemos operado. Se ha operado un apéndice no complicada, hace un absceso apendicular residual donde se operó. Ese es el ISO órgano espacio. A eso se refiere estas terminologías: superficial, profundo
y órgano-espacio. Algunos confunden el profundo con el órgano-espacio. No hay que confundir. El profundo es cuando la infección ha sido o compromete al músculo y a la fascia. Superficial. Miren, piel roja, eritematosa, empastado con signos de flogosis y aquí con alguna secreción. Y esto hasta los 30 días, o sea, le damos de alta, le hemos operado de la vesícula, se ha ido de alta al día siguiente y a los 15 días viene con una herida infectada. ISO, responsabilidad nuestra. Porque hemos dicho que eso tiene valor hasta los 30 días. ¿Qué pasó en el camino? No se bañó, algo pasó, se hizo una fisura, etcétera, etcétera, no importa, pero es responsabilidad. Entonces, para nosotros catalogar como hizo, primero el que tiene que hacer el diagnóstico es el cirujano. Con sus signos de flogosis, drenaje de pus, y hay que aislar. Lo ideal sería para cada aislar, no solamente para diagnosticar ya no hay problema, porque es suficiente que el cirujano diga está infectado. Se acabó. Pero debemos cultivar para ver el germen, ¿no? Pero aquí también no todo lo que se infecta es ISO. Cuando es una inflamación por sección del sitio donde está el puntito de la aguja, cuando hay infección acá no está considerado como ISO. Para eso tiene que ser el celular y la piel. En una episiotomía tampoco está considerado como ISO. Las infecciones de las quemaduras tampoco, ¿no? Entonces, ese es el famoso ISO superficial, solo piel y grasa. Seguimos avanzando, el ISO profundo. Ya no es problema de piel, sino ya está expuesto el músculo y hay pues, aponeurosis dehiscente, exposición de músculo con pus. Entonces, ese es el ISO profundo. Y repetimos, hasta los 30 días después de la infección, tengamos o no tengamos responsabilidad. Y lo mismo que en el anterior, ¿quién tiene que hacer el diagnóstico? El cirujano. Y tiene que evidenciarse que corresponde a músculo con su fascia. Y hay dehiscencia, en este caso de todo, hay pus, músculo expuesto y dehiscencia de la aponeurosis, dehiscencia, todo lo que nos menciona en este sitio. Y peor si encontramos auseo, pues si encontramos colección acá, con mucha mala suerte. Y aquí también debemos identificar el germen, no para hacer el diagnóstico de ISO, sino para un tratamiento adecuado. Y el ISO órgano profundo, acá por ejemplo, este fue operado de una peritonitis, nuevamente una infección. Y cumple las mismas funciones, ¿no? Hasta los 30 días siempre. Infección ocurre al año cuando hay algún implante, por ejemplo, a ver, vamos a suponer en el abdomen, quizás en en una hernia. Entonces, ¿quién tiene que hacer el diagnóstico? El cirujano. Acá no va a buscar pues, signos de flogosis, acá lo que va a evidenciar es la presencia de necrosis, de sangre, de pus, etc. Y hay que aislar al microbio, hay que aislar, hay que cultivar. Esos son los 3 tipos de ISO. Espero que esté claro estas definiciones. Y nos vamos a revisar las heridas quirúrgicas, las heridas de cirugía. ¿Qué cosa es una herida? Es una disrupción, es una falta, se hace una incisión, ¿no? Una agresión física a nuestro tejido, con cortes, punzantes, quemaduras, etc. Esa es una definición de herida. Básicamente en la herida quirúrgica es una incisión. Entonces, estas heridas quirúrgicas tenemos de 4 tipos. Una que se llama limpia, o sea que la hemos hecho cumpliendo todos los principios de bioseguridad y los principios de Halsted. Y nuestro riesgo de infectarse es bien poquísimo, ¿no? Hasta 2%, o sea, no necesita hacer nada. La operas, la limpias bien y a su casa. Y ese 2%, ese poquísimo germen que ha ingresado
cuando se ha hecho una buena manipulación, nuestro organismo lo va a corregir. Con seguridad. Limpia contaminada. Este grupo va a tener un riesgo de infectarse hasta el 10%, o sea, ya es alto. Por lo tanto, en este se debe hacer antibiótico profilaxis. Estaba operando un piocolecisto. Se me perforó la vesícula. Cayó en la cavidad. Muy bien, lo lavé perfecto y debo hacer profilaxis. La contaminada. Ya pues la infección es 60%, 70%, es altísimo. ¿En quiénes? Por ejemplo, una fractura expuesta, acaba de haber un accidente de tránsito, fractura expuesta, con tierra, con coágulos, etc. El riesgo alto. Aquí es terapéutico, ya no es profiláctico. Y menos pues en la herida sucia, ¿no? Donde francamente. Y vamos a revisar cada uno de ellos, así que no se preocupen. Esta es la primera, limpia. Limpia. O sea, protegido, con sus campitos, una incisión quirúrgica, ¿no? Y sin contaminación, ni siquiera con secreciones. Otro a veces ejemplo de la vesícula. Estábamos operando una vesícula y no se perforó nada. No se ha contaminado ni con saliva, con ninguna secreción, ni con orina. Esa es la limpia. Y que tiene menos de 6 horas de evolución. Porque si es más de 6, ya debe ser considerado como limpia contaminada. Aquí no hay tejido desvitalizado, simplemente ha sido hecho con bisturí. Felizmente corresponde a la gran mayoría de cirugías y sobre todo cirugía electiva, ¿no? Entonces, como todo proceso, el proceso inflamatorio va a ser pequeño y va a cicatrizar en forma adecuada. A eso le llamamos herida limpia, a diferencia de la limpia contaminada. La limpia contaminada estábamos operando y se me cayó la saliva, pues una exageración, ¿no? Estaba sin mascarilla. O se perforó, estábamos operando abdomen y perforamos vejiga. No es una casualidad. Ocurre y ocurrirá siempre. A pesar de a veces de todos los cuidados, puede ocurrir ese accidente. Se contaminó. Esa es una herida limpia contaminada. O en todo caso, una patología intestinal que no se ha perforado. Que no se ha perforado, solamente ha terminado el proceso inflamatorio. En este grupo están dos, las apendicitis no complicadas y esta patología que es la intususcepción, ¿no? Todo, la patología está acá, pero no ha perforado. Esa es la limpia contaminada. O sea, no es limpia, limpia contaminada. ¿Riesgo de infectarse? Claro, acá debe ser su antibiótico profilaxis. La 3, creo que la figura es evidente, ¿no? Una fractura expuesta o un traumatismo de abdomen, víscera perforada. Contamina, ya se contaminó. Todavía no hay pus, pero ya está contaminado, ya hay detritos, ya hay coágulos, aquí hay tierra, aquí hay suciedad. Ejemplo, creo que más vale la mirada que la explicación. Y también acá está aquellos que se contaminan con patologías purulentas. El ejemplo que les decía, ¿no? Una herida, un piocolecito, ¿qué cosa es? Una vesícula que contiene pus en su interior. Entonces, esa es la contaminada. Y por último, el cuarto, la sucia o infectada. Acá, francamente, pues ya no hay nada que hacer. Acá se abrió el abdomen, pues encontramos colon perforado, abscesos, peritonitis. Todo esto es francamente muy contaminado. Francamente, pues. Ese es el cuarto grupo o herida infectada. Estos son los 4 grupos
de la clasificación de la herida quirúrgica. Y pasamos a lo que se llama tipos de cicatrización. O sea, ¿cómo cicatriza la incisión? ¿Cómo permitimos que cicatrice? Se llama el primer grupo se llama primera intención o primaria. Esto tiene que ser un corte, como decimos, al estilo bisturí, ¿no? Sin detritus. Y esto debe repararse sin complicaciones. Y esto debe ser suturado por planos, en todos los planos, para que al final tengamos una herida lineal. Y esto debe terminar más o menos en 14 días. A los elementos de bioseguridad hay que acordarnos siempre estos principios de Halsted, que son 6, de hace muchísimos años, que nadie le ha podido ganar, nadie le ha podido modificar, nadie le ha podido cambiar, que son principios que lo describió y sigue vigente. Entonces, lo que se refiere a asepsia y antisepsia. La herida debe ser hecha en condiciones adecuadas. La herida no puede ser hecha en un consultorio sin las medidas de higiene respectivas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de sala, ustedes van a ver que en sala de operaciones hay hasta 3 espacios. Un espacio no estéril, uno de riesgo bajo y otro es estéril. En el espacio no estéril nos cambiamos, nos quitamos toda nuestra ropa de la calle, nos ponemos un gorro, una mascarilla, unas botas y vamos al lugar donde hay lavado de manos, poco estéril. Nos lavamos y cuando entramos a la sala, entramos ya medio disfrazaditos, ¿no? Con tu gorro, con tu mascarilla, con tu botas en los pies. Y en sala de operaciones te van a colocar un mandil estéril. No limpio, estéril. Y te van a colocar unos guantes. Al paciente le van a tratar, como ya hemos mencionado, le van a lavar la piel con antisépticos o alcoholcito y se pone campos. Entonces, esa es la antisepsia y la asepsia es la esterilidad. El instrumental es estéril. La enfermera, el asistente, todos los internos, los residentes que van a intervenir en el proceso, en el procedimiento quirúrgico, están limitados en forma estéril. A eso se refiere lo primero, o sea, debemos cumplir. Bioseguridad, ¿verdad? Segundo, manejo delicado de los bordes de la piel. A veces sabemos una exageración, ¿no? Agarramos los bordes con una pinza, con uña o con dientes, como quieran llamarlo, empezamos a manipular los bordes. Jala por acá, jala. Estamos traumatizando la herida. Entonces hay que manejar con cuidado. Hay que aprender de los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos nunca agarran el borde de su herida, ¿no? Entonces, si hay que manipular la herida, hay que agarrar, pero del celular subcutáneo, no de la piel. Pues a eso se refiere el manejo delicado. Hemostasia perfecta, lo que había comentado hace rato, ¿no? Individualizar la arteria que está sangrando en forma abundante y no el resto. La microcirculación debe quedar. No agarrar con una pinza la arteria más toda la grasa y ligarla o quemar. No. Entonces, una hemostasia perfecta. ¿Para qué? Para permitir una buena vascularización. Para que apoye con los estratos, para que vaya a la cicatrización. Entonces, esos son los hermanitos. Hago buena hemostasia, al mismo tiempo permito una buena irrigación. La tensión debe ser mínima, no debe jalarse, no, la estructura no debe estar jalado, no debe haber tensión. Y luego
la posición o afrontamiento de los bordes debe ser solamente afrontar. A veces como, yo no sé si ustedes, pero como nosotros en la época, en nosotros el besito era pues de lejos, ¿no? Un besito, no como ahora. Entonces a veces le digo un besito de novia. Los bordes no deben ajustarse, no debe colocarse las suturas en cada extremo y ajustar como que si la herida se va a correr. Ahí estamos produciendo isquemia. Solamente afrontar, ajustar la sutura hasta que el bordecito se pegue, nada más, pero no ajustar a la mano, porque inclusive cuando está bien ajustado al día siguiente ya lo vemos eritematoso. Esos son los 6 principios de Halsted que debemos cumplir para que esta incisión que la hemos hecho termina así. Segunda intención. Acá, aparte de esto, lo que les quiero explicar, acá se perdió tejido, no alcanza, está muy tenso, por lo tanto no hay cómo suturar. La vamos a dejar que cicatrice solito, vaya cerrando, cerrando en 20 días, 30 días, 45 días, 60 días. ¿No? Al final vamos a tener una cicatriz horrible, fea, ancha, porque no le hemos suturado, no podíamos. Y esto no es ni siquiera piel, es una cicatriz viciosa, ¿no? No termina como piel, sino ancho. Esta es la segunda intención, cuando dejas que la herida cierre sola, entre comillas. Creo que el término que mejor me van a entender. Entonces, este es un primer caso. Un segundo caso es cuando nosotros hemos encontrado que se ha infectado, y hay pus franca, a los 10 días regresó con una infección, se abre toda la herida, se deja que cierre sola. Esa es también otra forma de segunda intención. O sea, herida abierta, que cierre sola. Esa es segunda intención. Tercera intención es un caso especial. Estábamos operando una peritonitis. Al hacer la incisión del peritoneo, se nos vino la pusta. Se contaminó todo el celular subcutáneo. Ya no hemos podido controlar, entonces hemos terminado la operación. Hemos lavado bien la peritonitis. Hemos suturado este peritoneo. Hemos lavado y luego hemos suturado aponeurosis. Y lo dejamos abierto, el celular subcutáneo con la piel. ¿Para qué? Para los días siguientes curar bien. Cuando está, si esa contaminación se ha sido controlada adecuadamente, en 4, 5, 6 días va a estar limpio. Ya no va a haber contaminación porque nos hemos dedicado a cuidar la herida. ¿Y qué hacemos? Lo lavamos bien, colocamos anestesia local, infiltramos la anestesia local en la piel, se hace un buen raspado y luego se le afronta. Se afronta celular subcutáneo y se afronta piel. Ese se llama tercera intención. O sea, dejé abierto, lo mejoré, no había pus todavía, sí contaminó, porque se contaminó el momento que estuve haciendo la cirugía, lo manejé adecuadamente lavándolo y le pongo puntos a los 4, 5, 6 días. Esa es la tercera intención. Y la cuarta, esta es la tercera, ¿no? Y la cuarta es esta, que a veces no está, en algunos libros no está. Esta es por pérdida de tejido grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los famosos injertos y los colgajos, para cubrir una superficie extensa, limpia. Una superficie extensa, limpia. Colgajo. Se perdió el celular, solamente queda hueso y cartílago. Acá nunca va a granular, jamás. Nada va a pegar. Por lo tanto, se hace esta operación.
se saca un pedazo de tejido, se mide el tamaño, y se respeta la arteria y la vena, porque si sacamos piel y celular grueso, sin vaso sanguíneo, sin arteria y vena, lo pegamos y se va a necrosar. Se respeta y se baja esto a cubrir, por eso se llama colgajo pediculado. Se sutura en los bordes y se espera que esto aparezca su propia circulación. Cuando ya aparece su propia circulación, entonces se secciona acá, se modela, el resto se cubre lo que faltó, ya tenemos una naricita con su celular, un poquito gruesa, deformadita, jamás va a ser igual, pero ahí está. Y le hemos reparado, le hemos cubierto la nariz, que no se podía cubrir de otra forma. ¿Qué es diferente a un injerto? Una superficie grande que nunca va a cicatrizar, limpia, bien granuladita, se llama así porque está rojita y con sangraditos con puntitos. Acá tenemos el muslo, se saca piel delgada, sin grasa, respetando los folículos pilosos. Esa piel delgada se va a hacer estos cortecitos con bisturí para que alcance y se sutura al borde y vamos a tener piel acá. Y esto se va a llenar de piel porque hemos dejado folículo piloso. Si no dejamos folículo piloso, aquí también le va a quedar cicatriz. Entonces, es importante tener presente ese concepto. Bien. Y pasamos a las fases de la cicatrización. Conceptos también importantísimos. Cómo se repara una herida. Tiene sus fases. Cuando hacemos un corte, tiene sus fases. Entonces, esta velocidad para cicatrizar depende de 3 factores. ¿Qué tipo de tejido? No es lo mismo la cicatrización en la grasa y en el músculo. En la grasa la cicatrización es muy lenta. En cambio el músculo es muy más rápido porque le llega pues por la irrigación gran cantidad de sustratos, ¿no? Todo lo que necesita para cicatrizar. En cambio en la grasa demora mucho porque no tiene buena circulación. Luego, ¿cómo ha sido cerrado la herida? Fue cerrado con contaminación, sin contaminación, etc. Y el tercero, si el tejido está bien irrigado. Si el tejido está bien irrigado, va a cicatrizar mejor que cuando el tejido está mal irrigado. Fase 1, fase 2 y 3. 1, hemostasia inflamatoria, esos nombres, ¿no? Hemostásica, inflamatoria, oxidativa. Generalmente dura hasta los 5 días. Fase 2, de proliferación, migración o neovascularización también se llama, hasta los 14 o 20 días. Y la fase 3 ya es de maduración, de remodelación, de que el tejido llegue a su estado normal. Algunos dicen que dura 21 días, otros dicen 3 meses, otros dicen 12 meses, y hay artículos que han aparecido hasta 2 años. Bueno. En la fase 1 inflamatoria ocurren 2 partes. Primera parte, A. Cuando el endotelio ha sido lesionado, hay una respuesta inmediata de la plaqueta, que liberan el tromboxano y va a ocurrir 2 fenómenos. Una vasoconstricción transitoria. Se cierra inmediatamente los vasos, automático, por 5 o 10 minutos como máximo. Y en ese momento viene la agregación plaquetaria. O sea, va juntándose gran cantidad de plaquetas. ¿Para qué?
para tapar pues el capilar que ha sido, o la arteriola que ha sido dañada. Esta vasoconstricción transitoria es seguida de vasodilatación. ¿Y para qué la vasodilatación? Para permitir el ingreso de procoagulantes, para coagular, para formar el sello, la costra. Entonces, aquí va a entrar en juego la trombina y el fibrinógeno, para formar la fibrina y sellar la zona donde ha sido lesionada. Entonces, vasoconstricción transitoria y luego viene la vasodilatación. En la parte B de esta primera parte tenemos la respuesta, y por eso se llama también inflamatoria, la respuesta inflamatoria. O sea, ya no solamente tienen acción el tromboxano, ya no solamente los vasoactivos histamina, bradiquilina para poder activar los procoagulantes, sino ingresa la liberación de las citoquinas, la liberación de los factores de necrosis tumoral, etc. ¿Para qué? Para permitir la migración de nuestra defensa. Leucocitos, células plasmáticas, linfocitos, monocitos, macrófagos, para defendernos. Y acá viene pues la función fagocitaria de cada una de las células que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, y esto se acompaña de extravasación del plasma. Entonces va a haber un pequeño edema dependiendo cómo has tratado la herida. Rico pues en proteínas, anticuerpos, etc. Entonces, esta es la segunda parte de la fase 1. En la fase 1. Pues aquí ya inicia la reparación, etcétera, etcétera. Pero acá pues no hay ninguna fuerza de tensión. Si la herida está pegado, lo manipulas, sangra otra vez, ¿no? Y viene la fase 2. Este es todo el proceso de la fase 1, ¿no? Plaquetas, células de cuerpo extraño, células gigantes, todo va migrando para formar la cicatriz. Fase 2, migración, proliferación, o sea, neovascularización. Recién empieza la cicatrización, porque la primera ha sido de defensa, ha sido para no perder sangre, ha sido para que los factores defensivos migren a la zona y para que protejan a la herida del proceso infeccioso. Ahora viene ya la fase de reparación. Este probablemente sea la mejor fase, la fase más importante. Neovascularización tanto de linfocitos como de linfáticos como capilares. Entonces, ya eso se llama granulación. Ya tenemos un tejido rojito. ¿Y quién es el responsable? Los fibroblastos. Ya migró, ya llegó los fibroblastos. Y este fibroblasto va a formar pues los colágenos, la fibrina, la fibronectina para poder empezar a cicatrizar. Y inicia el depósito de colágeno. Se asocia con las proteínas plasmáticas. Y empieza a epitelizar, a cubrir el epitelio. Y esta es esa fase. Miren cómo ya creció, ya va aumentando. Y acá tenemos pues vasos nuevos, gran cantidad de fibrina, tejido de granulación, para que luego este tapón se caiga y tenemos un tejido nuevo. Esta es la segunda fase. Y la tercera ya se llama de diferenciación, maduración, remodelación, y como decíamos, esos son los tiempos, algunos dicen que ya son 2 años, etc. Acá pues ya entra en juego también la aparición del tejido colágeno, de los diferentes tipos de tejido colágeno, aumenta la fuerza de tensión, ¿no? Y el colágeno, el tejido que va a dar a la maduración es el colágeno. ¿Y quién va a ser el responsable? La vedette de esta maduración es el fibroblasto. Entonces, esta es la tercera fase.
Muy bien. Con eso concluyo la exposición y por favor, preguntas.